¿Y sientes que la ideología comunista te ha afectado de alguna manera? Que la pena de muerte es muy rápida, diferente de Estados Unidos. Consiguieron, por ejemplo, Colombia y Brasil tuvieron casos de sus propios ciudadanos encontrados aquí tratando de introducir drogas al país, Wow. y en 3 días para el paredón. Entonces los países se quejan, como ¿cómo vas a matar a mi ciudadano? Tú tienes que esperar. Bueno, por ejemplo, hay 3 cámaras por cada persona y hay 1.500 millones de chinos, entonces hay 4.500 millones de cámaras. Imagínate. Pero sí hay mucho control de la social media, de todas las redes sociales, control, y no hay elecciones, solo el parlamento escoge el presidente. Y quería saber si tú más o menos sabes cómo es el estándar de belleza como de la mujer perfecta para China o el hombre perfecto para China o el puntaje social. Sí. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Sí. Porque bueno, lo que estuve leyendo prácticamente es que es como que todas las cámaras te tienen vigilado si te comes una luz en rojo, si no sé, tienes mal comportamiento en público, lo que sea, te van restando puntos. Claro. Y luego vas perdiendo como acceso a... Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en China. Como lo vieron en el título de este video, vamos a estar averiguando cómo es la vida en el gigante asiático. Vamos a averiguar las rentas, la economía, la sociedad, los mercados, todo lo que se puedan imaginar acerca de cómo es vivir en este país. Yo antes de venir a China me imaginaba un país muy cochino, muy pobre, donde la tecnología estaba concentrada en lugares muy puntuales, pero de resto no era para nada así. Y viajar hasta acá me ha demostrado que estaba muy equivocada. Por lo menos como turista he tenido otra percepción totalmente diferente a la que yo imaginaba. Así que este video me va a encantar muchísimo hacerlo, porque no solamente ustedes van a aprender, sino que nosotros también vamos a aprender de la mano de Giselle. Para los que se preguntan quién es Giselle, es esta venezolana que ven acá, que tiene 10 años viviendo en China. Y qué mejor que una venezolana que conoce cómo somos, sabe cómo explicarnos y que tiene pues tanto tiempo viviendo en este país para ayudarnos a entender un poquito de cómo es la vida. Giselle, ¿cómo llegaste acá a China? Bueno, mira, yo vi la oportunidad de negocios, vi gente importando desde China y yo dije, yo creo que yo también puedo hacerlo. Fue un proceso un poco caótico, pero me lancé a la aventura y me vine para acá y empecé a descubrir un mundo de oportunidades. Duré 3 años importando a Venezuela, me fue súper bien, y después de que mucha gente me empezó a pedir ayuda, decidí mudarme para acá y ya fue hace 10 años que bueno, empecé mi vida aquí establecida. Y cuéntame, ¿cómo describirías la vida en China? Tengo un montón de preguntas en la cabeza, pero inicialmente, en líneas generales, ¿cómo es vivir en este país? Mira, de verdad los chinos son muy amables, me gusta mucho. Yo he vivido en Europa, por ejemplo, y he viajado y me encantan los chinos, que son muy abiertos a los extranjeros. Tengo mucha seguridad, pero también es caótico la parte de la comunicación y tú encontrar esos sitios para, por ejemplo, comprar tu propia comida, donde divertirte. Entonces, bueno, es una mezcla de amor y estrés todos los días, pero igual es algo muy bonito, y todas las personas que vienen siempre quedan maravilladas con este país porque es rico culturalmente y lleno de oportunidades de negocio. Qué emoción. Miren, nosotros vamos a estar recorriendo un poquito la ciudad de Guangzhou, visitando unos puntos turísticos, mientras que le vamos preguntando a Giselle varias cositas de China, así que quédense viendo, y si todavía no se han suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Este es el templo Dafo, llamado también el templo de los 1000 Budas de oro. Es una edificación que fue construida en el año 900 y fue restaurada en 1981. Es bellísimo y maravilloso entrar ahí. Ahora vamos a mostrarle todo lo que está allá adentro. La mayoría de los chinos son budistas, ¿verdad? Sí.
Giselle, ya nos contaste que tienes 10 años viviendo acá. Sí. Pero cuando llegaste, ¿cómo fue ese choque cultural? Hubo, o sea, venimos de una cultura totalmente diferente. Sí, de verdad fue muy difícil para mí al inicio, adaptarme a la comida, adaptarme a la comunicación. Tuve que tener mucha paciencia y sacrificio para poder quedarme acá, pero hoy en día estoy tan feliz porque de verdad conseguí mi manera de vivir en este país. Además tengo mi empresa que es mi soporte, el soporte de mi familia, y he conocido gente maravillosa como ustedes también, como mucha gente que viene de tantos países y yo los ayudo acá. Así que bueno, sí, de verdad es un poco loco estar acá, pero se logra con el tiempo. ¿Qué fue lo más difícil al llegar? ¿El idioma o bueno, eso, adaptarte a otras costumbres? Sí, para mí el idioma fue súper difícil, no poder decirle a alguien, por lo menos un taxi, párate aquí, seguía derecho y me dejaba 4 calles más lejos, o ir al colegio de mi hija, no poderme comunicar con las otras mamás. Bueno, poco a poco fui aprendiendo un poco de chino mandarín. Hoy en día hablo, no súper fluido, perfecto, pero sí me comunico y resuelvo todo lo de mi día a día. Claro, y ahorita tenemos la facilidad de la tecnología, que todo lo hace el traductor, pero Sí, en ese momento en era ese como momento más de señas, ¿verdad? no había así. Imagínate que era BlackBerry, no había ni el No. Maps, ni el Google Maps, ni Apple Maps, y yo me tenía que mover así, era una locura de verdad. Pero mira, de verdad China también tiene otras cosas muy buenas, que es que los chinos, aunque tú no sepas la dirección, tú les dices quiero ir para tal parte y ellos se esfuerzan, buscan cómo ayudarte a entender lo que tú le estás preguntando, y eso me ayudó mucho. Es verdad, son sumamente amables. Sí. Y tengo otra pregunta muy importante. Tienes 10 años viviendo acá, Sí. y obviamente desde los inicios hasta ahorita han habido muchos cambios. Sí. ¿Cuáles han sido los cambios principales que has visto por lo menos en esta ciudad? Mira, el desarrollo del transporte cada día es más rápido y mejor, y todo es más limpio. Además, la ciudad ha invertido muchísimo dinero en la reducción de la contaminación. Cuando yo llegué aquí, yo respiraba y sentía el aire sucio, literalmente, y ahora tú puedes verlo hasta en el iPhone, en el clima. La cantidad de polución es mínima, y sé por las noticias que han hecho campañas, por ejemplo, de cerrar algunas fábricas que emiten demasiado contaminación, y también con muchos programas tienen. Y pues bueno, también la parte del desarrollo de modernidad, tuviste todos los edificios de luces LED, pagamos con el celular, con reconocimiento facial, todo es muy tecnológico y futurista. Mira, una de las cosas que a mí me aterraba de venir a China era precisamente la contaminación, porque yo veía tantos programas donde el cielo era gris, que ahorita también estamos en una época de lluvia, y por eso también hemos tenido un poco de cielo gris, pero que el aire no se podía respirar, que era demasiado tóxico, y al llegar acá nos hemos dado cuenta de que no ha sido así. Es cierto. O por lo menos hemos tenido mucha suerte, y yo no he sentido eso. En India, en cambio, te lo juro, horrible. yo llegaba con la cara, era como una capa negra. Mucho polvo. Yo fui a India también y es demasiado polvoriento. Y yo me sorprendí acá que tú vas caminando por la calle y ni los zapatos se te ensucian. Es verdad, sí, aquí de verdad todo tienes está la muy suela limpio, limpiecita. es muy limpio, es muy limpio. Me encanta. Sí, no, y de verdad cada vez yo veo que hay mucha conciencia de comunidad. Sabes que los chinos, como son millones, miles de millones, son 1.500 millones de personas, algo que yo veo antes de la pandemia, ellos mismos se ponían su máscara cuando le da gripe. Entonces cuando pasa algo que afecta a toda la comunidad, todos colaboran para que todos vivamos mejor, y eso nos ha ayudado de verdad a mejorar. Claro que como en todas partes encontramos retos, vimos que la contaminación se disparó hace 15, 20 años, pero ya ellos lo entendieron y están haciendo todo lo posible para que disminuya, y yo misma lo viví, y ahora no hay día que yo salga que yo no sienta mi aire limpio y bien. Bueno, de hecho, nos enteramos hoy mismo que si tú te metes en la aplicación de Apple de cómo está el clima, te dice cómo está la calidad del aire. Sí, ahí está, dice 57, excelente, 44, la calidad del aire es 44, excelente, y está en verde, mira acá. Perfecto. Yo no tenía ni idea de eso. Sí. Bueno, increíble. Súper bueno, súper Vamos a seguir recorriendo este templo que está muy lindo. Nos tocó justo los cantos de los monjes. Sí, qué lindo. Por eso escuchan todo este ruido de fondo. Muy lindo este templo. Es muy bello. Nos falta esta parte, así que les vamos a ir mostrando. ¿Sabes quién sí era Bob? El que se me murió. Todas mis plantas tienen nombres. Ay, aquí está más Y yo fresco, tenía una planta que se llamaba Bob, por Bob Marley, porque miren, tiene pinta Bob Marley. ¿No les parece? Bob, no te sientas ofendido. ¿Qué dice?
Giselle, quiero que hablemos un poquito de la economía del país. A pesar de que este es un país comunista, pareciera que su modelo económico es como 100% capitalista, ¿no? Tienes razón. Yo quiero saber, ¿cuánto es el salario mínimo? Mira, aquí ahora más o menos $550 al cambio, que son unos 4.000 yuanes mensuales. ¿Y ese salario mínimo también es el salario promedio o la gente, o sea, digamos que los trabajos más básicos como trabajar en una fábrica o trabajar en un restaurante o algo, es eso más o menos lo que Es el gana? promedio para un obrero de fábrica, porque si vas a buscar, por ejemplo, secretaria, gente de oficina, ya subiría como a $700, $800 el mínimo. Ok, ok. ¿Y ese dinero alcanza para vivir acá? ¿Cuánto es el costo de vida de una persona promedio? Pues, o sea, ¿cuánto cuesta una renta de un apartamento? ¿Se suele alquilar por cuarto o el apartamento completo? ¿Cómo se estila eso acá en Sí, China? los chinos viven de verdad, comparten casas, viven en sitios alejados del centro de la ciudad, que es mucho más barato, porque si tú vives aquí en el centro de la ciudad, un apartamento cuesta $3.000 mensuales, pero si tú vives, por ejemplo, a hora y media en las zonas como satélites de la ciudad, tú puedes pagar $300, $200 de alquiler y comparten un apartamento. Ok. Y claro que les alcanza. Te cuento que, por ejemplo, he visto a las chicas de McDonald's, me llama la atención con el último iPhone en el bolsillo cuando hacen la hamburguesa, o la que trabaja en el cafecito, y la gente sale mucho a disfrutar y a pasear. Entonces sí, la verdad que el salario mínimo aquí les alcanza para tener una vida muy bonita. También siento que, mencionando el tema del iPhone, hay como muchas facilidades de pago, hay créditos y eso, ¿no? En las tiendas Y de... también la gente compra segunda mano. Aquí hay un montón de tiendas. Yo tengo el chinito mágico que tú sabes que recomiendo. Exacto, y exacto. te venden los iPhones de segunda mano hasta en $80, $100. Bueno, modelos un poquito viejos. Claro, Pero claro, también claro. tienes muchas opciones, es verdad, aquí con la tecnología hay muchos buenos precios. Y la comida, ¿es más barato comer en la calle o comer en la casa? Sí. Porque hemos notado que comer en la calle es muy económico. Sí, de Entonces, verdad. no sé cómo hacen las personas normalmente que viven acá. Aquí hay una cultura de salir a comer, o sea, todos los amigos, las familias, el sábado, el domingo, el entretenimiento, vamos a comer, eso, y hacen también parrillitas o asados en la montaña, o van a restaurantes típicos, y pues también, claro, por lo menos en mi oficina, todas las personas que trabajan en mi oficina llevan su comida de la casa. Ok, Días ok. de semana tú comes como tranquilamente como en tu trabajo, más en los fines de semana es como ley que tú salgas a comer en restaurantes. Ok, y tengo dos preguntas más con respecto a los costos. ¿Cómo es los costos, por ejemplo, de luz, agua, servicios? Porque tenemos una ideología que en los países comunistas prácticamente todo eso es subsidiado por el gobierno. Acá se paga luz, se paga agua. Sí, la luz me parece un poco cara. Pago, por ejemplo, yo $150 mensuales en un apartamento donde vivo yo sola con mi hija. Wow. Y el agua está incluida en el condominio, que también son unos cerca de $100 mensuales. Pero algo que sí veo maravilloso aquí, que es la salud pública. Te cuento, los hospitales aquí parecen clínicas privadas y doctores de todos los tipos y atención. Son 1.500 millones de personas. Y tú vives todo. Yo tengo mis amigas chinas o las personas que trabajan en mi oficina. Una salió embarazada, tienen una clínica espectacular, hermosa para tener sus bebés, o tienen alguna enfermedad y son atendidos por los mejores médicos y la medicina es gratis. Ok. Tienen muchas facilidades de compras de vivienda también. El gobierno les da subsidios, ellos dan como el 5 o el 10% al banco y todo lo demás lo pagan en 20, 30 y hasta 40 años, lo cual me parece muy bueno. Ese era otro punto que quería tocar acerca de la salud pública, pero bueno, ya creo que me lo adelantaste, que es bastante efectiva, Sí. porque entiendo, por ejemplo, en Europa la salud pública es muy buena, pero sí los tiempos como de espera para una cita son muy tardados. ¿Aquí es igual? No, aquí de verdad estamos mejor en ese aspecto y también es que, mira, China, a diferencia de Europa y otros países, no tiene tanta emigración. Lo que entiendo es que en Europa han venido muchas personas emigrando y utilizan todos los espacios que el gobierno ha creado para los ciudadanos, ¿verdad? Y aquí existen, bueno, todos los beneficios para los chinos nacionales y la emigración no es fácil. Venir a vivir aquí es un proceso más complicado. Primero por la cultura, el idioma, la comida, y después que para tú tener una residencia o poder mudarte a este país es un proceso legal complicado y no es fácil estar aquí legalmente tampoco. Claro, y una vez que ya tienes tu residencia, ya puedes acceder a esos servicios públicos del Estado, como la salud y también la educación. ¿Hay educación gratuita también? La educación gratuita, más por ejemplo, yo tengo una hija y me gusta que vaya a un colegio internacional porque la educación aquí es con un pénsul del gobierno chino, el cual es bastante enfocado a su ideología y es complicado
complicada la cultura, a diferencia con nosotros, y la comida. Por ejemplo, los colegios son desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ok. Y ellos comen ahí, tienen una siesta ahí, y la comida es muy china, de verdad, para nuestros niños o para nosotros es difícil acostumbrarnos a eso. Las escrituras en chino, la educación china tiene algo muy bueno, pero muy diferente a lo nuestro, que ellos aprenden por repetición y no por aprendizaje. Por ejemplo, ellos empiezan a aprender la escritura y ellos dicen, tienes que escribirlo, por ejemplo, 1000 veces, y no importa si en la vez 500 ya tú lo sabes hacer, tú tienes que hacerlo las 1000 veces. Ok, En cambio, ok. nosotros vamos avanzando en la educación con respecto a cuando ya aprendiste algo, puedes seguir a la siguiente lección. Exacto, exacto. Entonces, Ay, sí. qué interesante. Sí. Y me llama mucho la atención algo que me dijiste, que toman la siesta en el colegio. Sí. ¿Cómo así? En todos los colegios tienen, y en las oficinas también, te cuento, en todas partes la gente tiene como una camita hay unas almohadas muy cómicas que la gente que trabaja en oficinas mete los brazos y pone la cabeza así, y es cultural. Ya hasta yo lo empecé a hacer y te cuento que es renovador, me encanta. Ok, ok. Después del almuerzo apagamos todas las luces de la oficina. En el colegio llevan a los niños a unos cuartos con camitas de niños y se acuestan de media hora a 40 minutos, y dicen que eso es saludable para el cerebro, porque cuando tu cerebro toma esa siesta y vuelve a Wow. empezar, es como que te despiertas en la mañana de nuevo. Miren, cuando nosotros pensamos y decimos que China está en el año 2500, no es mentira, o sea, Es verdad, qué es increíble. cierto. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo, y para cerrar este tema, ¿el horario es igual que los países occidentales, de 8 a 5, de lunes a viernes? No, ¿Cómo? de hecho te cuento que aquí hay una jornada laboral de 11 horas diarias, lo cual hace que China por eso sea la fábrica del mundo. Hemos hecho Ok. análisis de factibilidad para abrir una fábrica, por ejemplo, en República Dominicana, que está más cerca de Estados Unidos y que además no tiene las tarifas que le aplicó el gobierno de Estados Unidos a los productos chinos. Exacto. Y allá la jornada laboral es de 8 horas y aquí es de 11, lo que hace que tenga 20% menos de productividad. Exacto. Y las fábricas aquí tienen como tres jornadas también, o sea, Claro. 3 tiempos, de mañana, tarde y noche, y nunca para. La construcción también, tú ves las construcciones a las 3 de la mañana, yo me paro en el balcón de mi casa, y cualquier edificio por ahí ves a los chinos trabajando de noche. Aquí la cultura de trabajo es maravillosa, y también lo digo, por lo menos en mi empresa, hay un horario de trabajo, de mi empresa es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, pero si todas las personas que están ahí tienen todavía trabajo, están hasta las 11 de la noche por compromiso. Wow. No es que están viendo el reloj, que me voy a ir temprano, son muy comprometidos con sus responsabilidades laborales. Es como cultural, yo creo que hay una obligación, pero también es cultural que se queden en extra tiempo para terminar Para su jornada. terminar, y no cobran horas extras, ellos son como el compromiso. A Wow. mí me dijeron que yo tenía todo esto que hacer, y claro que los empleadores también somos conscientes de que no vamos a sobrecargar a los empleados. Claro. No es explotación, porque mucha gente en las redes sociales dice, no, que hay esclavitud, Exacto. explotación. Señoras, aquí no hay esclavitud ni explotación, ustedes pueden venir para acá y ver las personas muy felices trabajando, porque hay temporadas altas como en todas las empresas y en todos los negocios. Claro. Entonces, en las temporadas altas las personas se quedan 2 y 3 horas más de tiempo sin pensar en que ya se acabó mi hora, me voy. No, quieren cumplir con su trabajo porque es algo como de honor. Claro. Soy efectivo, soy útil para mi empresa y soy bueno. Wow, qué interesante. Gracias por todos esos datos. De verdad que aprendimos un poquito acerca de la economía, del trabajo, de la jornada. Sí. Y bueno, nada, seguir caminando, conociendo y aprendiendo también de cómo es la vida en China. Seguro, vamos, vamos. Ok, no, de Salud, prosperidad, felicidad, metas cumplidas mis cosas y y ya está. sexo. El gato es Eso fue petición de Manuel, porque bueno. money.
Giselle, ¿qué estamos a punto de hacer? Vamos a subir a la tercera edificación más alta del mundo y es mi primera vez. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo se llama? Se llama Canton Tower en inglés y Torre de Cantón en español. Vamos a darle, además de que vi que hay unas cosas bien interesantes para hacer arriba. Sí. Yo no sé si nos dé chance porque quizás haya que reservarlo con anticipación. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera vez de Giselle. Sí, que tengo viviendo aquí 10 años y había venido 8 veces y siempre era el clima, una lluvia, una tormenta y estaba cerrado y hoy por fin llegué y me dijeron vas a poder subir y yo. Mira, como dicen, estoy casa de herrero, emocionada. cuchillo de palo. No falla esa frase. Es verdad, pero a vamos, hacer- vamos. Tirín, tirín, ni hao. Ni hao, ni hao, ni hao. Y ya llegamos al mirador más alto del edificio. Por acá tenemos un carrusel que pareciera no estar funcionando, no sabemos muy bien, ahorita vamos a preguntar. Y por este otro lado hay unas sillitas típicas de los parques de atracción que subes hasta lo más alto y luego caes en caída libre. Miren, eso sí no lo voy a hacer, no hay forma de que yo me monte allí. Pero en este otro, si está abierto, lo vamos a hacer, claro que sí. Pero miren, yo les quería comentar que a pesar de que la aplicación del clima decía que estaba espectacular, el tema de la polución, yo siento que hay polución y que de hecho me arden los ojos. Y si miramos bien al horizonte, todo se ve como nublado. No creo que eso sea la humedad. Y para que diga que estaba en 50% me parece un poquito extraño. Pero nada, vamos a seguir recorriendo este lugar, mostrándoselos y disfrutando. Vamos a aprovechar esta vista para hacerte más preguntas con respecto a China. Algo muy importante para mí es saber la política. ¿Cómo es la política acá en China? Bueno, la política te digo que es bastante fuerte, como sabemos un país que dice que es comunista, aunque ves todo el desarrollo económico y muestra un sistema capitalista, apertura a la inversión extranjera, abierto a la inversión extranjera totalmente, pero sí hay mucho control de la social media, de todas las redes sociales, control, y no hay elecciones, solo el parlamento escoge el presidente. ¿Cuáles son las redes sociales que no se pueden utilizar acá adentro? Sí, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, Yahoo y Netflix. Bueno, Netflix es una red social, pero también está bloqueado. Hay muchísimas páginas que están bloqueadas acá, pero los chinos tienen sus propias redes sociales que también son maravillosas. TikTok es una que está bloqueada acá, pero tienen su propio TikTok, ellos Daojin se llama. Yo no lo podía creer. Es verdad. Y cuando me dijeron que tenían uno alterno, Uno fue alterno, como, sí. ah, mira, pero qué extraño. Sí, sí. ¿Y sientes que la ideología comunista te ha afectado de alguna manera? La verdad, al principio cuando llegué aquí tenía mucho miedo, pero te cuento que estando aquí adentro me siento muy segura, porque por ejemplo hay pena de muerte y tú puedes ver que ni siquiera los policías tienen armas, porque la gente de verdad tiene miedo de las leyes y aquí no hay crímenes, prácticamente no hay crímenes, es muy fuerte penado lo del tráfico de drogas, prácticamente no ves las drogas, tú ves la corrupción es penada con muerte, o sea, un político que lo consigan haciendo corrupción va al paredón, entonces en un sentido puede ser un poco chocante decir, me van a controlar mi forma de hablar o es tan fuerte de que cometo un delito y me van a matar, pero por otro lado pienso, vivo en un sitio tan seguro, me encanta estar tranquila, que no me roban. Sí. Y puedes verlo de esta manera, más que tenerle miedo a las leyes, le tienen miedo a los castigos. Es verdad. Porque saben que si haces algo mal lo vas a lamentar. Así es, por eso tanta gente lo respeta y además de la mano va que el país ha invertido muchísimo en el desarrollo del transporte, de la salud y de la invitación a la inversión extranjera, y como tú puedes ver aquí hay demasiado trabajo para todo el mundo. Yo por ejemplo trato de buscar personas que trabajen conmigo y me tardo hasta 2 meses porque hay tanta oferta de trabajo que es difícil conseguir empleados incluso pagando muy buenos sueldos. Imagínate, y eso yo no me lo esperaba por lo menos. Es verdad. También leímos que si robas te cortan la mano. Sí, he escuchado eso, más realmente no puedo decirlo seguramente que te corten la mano. Lo que sí sé es que la pena de muerte es muy rápida a diferentes de Estados Unidos. Consiguieron, por ejemplo, Colombia y Brasil y algunos países de Latinoamérica como El Salvador tuvieron casos de sus propios ciudadanos encontrados aquí tratando de introducir drogas al país y en 3 días para el paredón. Entonces los países se quejan, como ¿cómo vas a matar a mi ciudadano? Tú tienes que esperar. Y los chinos dicen, no, estaba rompiendo las leyes en mi país, lo siento, y bueno, para el paredón.
También nos hemos dado cuenta de que en toda la ciudad hay demasiadas cámaras de vigilancia. Sí. O sea, te vigilan por todas partes. Sí. Pero un seguidor de nosotros como que nos puso otra perspectiva y nos dijo, pero ¿vigilancia y control o seguridad? ¿Cómo has visto aquí el tema de tantas cámaras y Sí. tanta vigilancia, control, seguridad? Es verdad. Bueno, por ejemplo, hay 3 cámaras por cada persona y hay 1.500 millones de chinos, entonces hay 4.500 millones de cámaras, imagínate. Wow. Aquí es súper fácil, o sea, cualquier cosa, se perdió la maleta, tengo una gente que estaba aquí también y se le perdió la maleta y fueron al vigilante del edificio, le dijeron, busca la cámara, la placa del taxi de la calle que fue, llamaron a la línea de taxi, el taxi llegó en 20 minutos y les devolvió la maleta. Eso es un punto positivo. Eso es positivo y nadie roba por eso, porque en todos lados hay una cámara desde todos los ángulos, no hay prácticamente puntos muertos, entonces todo está grabado. Yo me siento feliz con mis cámaras porque yo tengo una hija también de 17 años y me encanta que estén vigilando quién está haciendo cosas malas. Quien está haciendo cosas malas es quien tiene que tener miedo. Yo estoy bien. Y he notado que realmente no es, o sea, como que el control tampoco es extremo, Es porque verdad. de hecho si ves una bicicleta comiéndose la flecha no va a venir de Es repente cierto, un policía el a tráfico caerle es encima, loquísimo aquí. sino que yo creo que ¿no? Como turista esto es lo que he sentido. Primero me he sentido sumamente segura Sí. y he sentido que eso va más como para casos graves. Como Es que bueno, cierto. si quizás tú vas porque se te perdió algo, porque te robaron algo, entonces utilizan las cámaras, pero Sí. Y- a pesar de todo no he Mira, sentido que... y aquí también tú vas de repente a las fiestas, vas al sitio, aquí hay un sitio que se llama Party Pier, donde están todas las discotecas y la gente se divierte, toma, se emborracha, se ríe, brinca, salta, le echa chistes hasta los policías que están ahí y feliz, y nadie está tampoco con un control autoritario malo. Lo que es, no puedes robar, no puedes traficar drogas y ese tipo de cosas que sí que de se verdad son agradece bien que se penadas. controlen, exactamente. Yo las agradezco Y también. bueno, también hemos tenido la oportunidad de rodar bastante en carro, de viajar en tren, de viajar en avión y hemos sentido que los policías se han mantenido siempre al margen y eso lo voy a decir para toda la gente que nos está viendo, que quiere venir como turistas, que uno como turista no se siente sofocado en ningún momento. Es verdad. Los policías no están sobre ti, lo único que te pueden pedir es el pasaporte, chequean tu pasaporte Y muy pocas veces. y listo. Y eso Sí. para mí es increíble porque no hay nada más desagradable que te sientas controlado y que los policías, sobre todo, que tienen tanto poder en un país, te traten mal. Es Eso cierto. no lo he sentido acá y eso lo agradezco muchísimo. Miren, yo estoy viendo mover estos carritos, yo los estoy viendo mover. Vamos Sí, a preguntar vamos a si están montarnos ahí, funcionando. qué emoción. Para montarnos. Claro que sí. Vamos Qué a cool, qué verle. cool, vamos. Acabamos de averiguar y lamentablemente ahorita están en prueba, lo abren a las 5 y apenas son las 3:40. No vamos a esperar aquí con tanto calor, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver más abajo, vamos a ver alrededor, a ver qué vemos por aquí cerca, que es lindo. Sí, pero no mucho calor para esperar tanto tiempo. Miren mis locos, en la parte de abajo de la torre hay un simulador con realidad virtual en el cual nos vamos a montar y bueno, contarles la experiencia. Obviamente no se los podemos mostrar, pero ya les contaremos qué tal y si vale la pena. El costo es de 38 yuanes, que vendrían siendo como $5 aproximadamente. Aquí vamos. Miren, es tan cool que me puedo meter con los lentes y todo. Ajá. Vamos como a volar. ¡Wow! Estamos literalmente como en un dron en dirección hacia la torre de Cantón. ¡Wow! Eso estuvo súper, súper cool. De verdad que la experiencia me gustó. Es rapidita, dura como 5 o 8 minutos. También es muy barato. Y es como un dron que tú estás montado en el dron y te pasea por toda la ciudad y tal. Primero real, es decir, unas tomas de dron en 360 que puedes mirar para abajo, para arriba y hay imágenes en todos lados. Y luego hay como una caricatura, también una experiencia como en un dron, pero obviamente yendo más rápido y se mueve para acá y tal. Y te da un paseo por toda la ciudad y muchos puntos de interés que se anotaron para próximas visitas. Porque si todo sea como esperamos, no será la única vez que vendremos a Guangzhou.
Giselle, ya salimos de la torre, de verdad que estuvo espectacular la experiencia. Sí. Todavía tengo unas cuantas preguntas más que estuve como leyendo por ahí en internet y también en mi visita a los países asiáticos me he dado cuenta, y este es el primer tema que quiero hablar, que el estándar de belleza, por ejemplo en Japón o en Corea, es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos como concebidos en Latinoamérica. Es verdad. Y quería saber si tú más o menos sabes cómo es el estándar de belleza como de la mujer perfecta para China o el hombre perfecto para Sí. China. Lo primero que tienes que tener es que les gusta ser súper blancos. Aquí todo es whitening como aclarador, Ok. las cremas, la pasta de dientes, la cosa del cabello, todo, hasta no sé, el champú. Ellos les gusta hacer así todo lo más limpios de marcas o de manchas. Y pues la mujer muy dulce, la mujer tiene que ser súper como una niñita así linda, no mucho maquillaje, mira aquí no se pone mucho, Ok. así como que las facciones no muy marcadas. Y los hombres también son como neutros, no es tan varonil. Ok. De hecho, hasta increíble con lo del gobierno que hemos hablado. Sabes que estuvo tan inclinada la parte del hombre a ser como un poco femenino, que ahora el gobierno también controló eso y dice que los hombres no pueden ir tan femeninos en los influencers o en los modelos, por ejemplo, de la propaganda de champú, que sean más masculinos. Wow, porque sientes que aquí todavía está como el machismo presente o el patriarcado o... Sí. Sí, la verdad que bueno, si lo pienso desde el punto de vista de educación, los hombres, mira, yo como empresaria, aquí muchas fábricas no me hablan a mí directamente, le piden a una mujer que me hable. La gente más joven es más actualizada, más como la vieja escuela. Sí, es como que el hombre es el fuerte, el que tiene el poder y el tiene que hablar con otro hombre. Y tiene que hablar con otro hombre. Pero si ya somos más jóvenes, ya estamos más como en la actualidad. ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, ha ido cambiando, digamos, con los años. Y todos los chinos están internacionalizados con la música, el idioma, con toda la tendencia de la ropa. Tuviste aquí cómo se ve. Sí, espectacular. Sí. Había también leído algo que me impactó, que solamente el 8%, no sé si esto sea correcto, pero de la población china tiene pasaporte. O sea, ¿será que muy pocas personas viajan al extranjero o es que es muy complicado sacarse un pasaporte acá en China? Sí, la verdad muy pocas personas viajan al extranjero. China es súper grande y también hace mucho turismo local. Y aunque tú ves que te dije que el sueldo mínimo es $550, realmente para tus gastos básicos acá, con ese sueldo, también viajar afuera del país no es muy algo complicado. es muy complicado. Pero sí, no, sacar un pasaporte aquí, cualquier chino puede ir a sacar un pasaporte y se lo entregan. No hay ninguna regulación de eso. Claro, debe ser porque no tienen como muchas Sí, no, posibilidades. No, es cultural también lo de viajar no cultural, y la parte económica también influye mucho, ¿no? Para viajar a otros países, es cierto. Y por último, hay un tema que me sorprende mucho, del cual he estado leyendo en los últimos días, que en inglés le dicen como el social score o el puntaje social. Sí. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Sí. Porque, bueno, lo que estuve leyendo prácticamente es que es como que todas las cámaras te tienen vigilado si te comes una luz en rojo, si, no sé, tienes mal comportamiento en público, lo que sea, te van restando puntos. Claro. Y luego vas perdiendo como acceso a... Está un poco exagerado por la social media Ok. internacional. Te cuento que personalmente me gustaría invitar a las personas a tener mucha precaución con lo que escuchan sobre China, porque hay un montón de contenido en YouTube, en Instagram y en todas partes que habla de que China lo pone morboso, es caótico, Sí. una cosa muy dramática, y no es así. Por ejemplo, en muchos países, si tú cometes muchas infracciones, tienen un sistema de puntos y te van a quitar tu licencia si cometes muchas infracciones. Como en Estados Unidos mismo, exacto. ¿Verdad? Entonces Sí. tú sabes eso. Y lo del score, lo del categoría de ciudadano, sí, cuando tú cometes crímenes más fuertes, por ejemplo, también tú entras dentro de una categoría de un ciudadano de menos calidad. Si tú robaste, si hiciste estafas, por ejemplo, si tú hiciste una estafa como empresa o como persona a otro y te denuncian Ok. y te demandan y quedas que era verdad que tú estafaste, eso te va a quedar ahí de por vida, lo cual es un poquito como dramático, más a mí también me parece como bueno que tú puedas decir, mira, yo pago mis impuestos, yo soy un buen ciudadano, yo hago todo bien y tengo más beneficios del gobierno y tengo más oportunidad, porque los que no son buenos y los ladrones, estafadores o criminales que se quedan atrás en la fila. A mí Sí. me parece bueno. No, yo también de verdad estoy de acuerdo con eso, porque nos los decían mucho en el primer video que hicimos, porque nos sorprendimos al ver tantas cámaras, pero a la vez es como una sorpresa positiva. Sí. Para nosotros como turistas, el simple hecho, o sea, de verdad para mí, el hecho de ver policías sin pistola me relaja mucho, porque siento que las pistolas les dan a veces como una autoridad, por lo menos en Latinoamérica, inclusive en nuestro país, que a veces pueden abusar de ese poder para extorsionarte o para hacerte pasar un mal rato. Sí. Mientras que acá yo no veo nada de eso.
pero sí me dijeron también que con eso del social score, pues no tienes acceso al transporte público. Bueno, te regula por lo menos la salud. No tienes acceso a... ok. Pues no todo, porque es que tú vas perdiendo puntos, vas entrando dentro de diferentes niveles o categorías que puedes ir bajando. Entonces, por eso la gente, también es una manera de presionar a la gente a ser buen ciudadano. Claro. Es más que, si cometiste un error ya no tienes nada. No, ya va. O sea, vamos a ir quitándote puntos donde tú vas a ir perdiendo algunas cosas, y ya también eso ha ayudado a China. Por ejemplo, China hace 70 años era el sitio donde había más drogadicción, prostitución y crímenes y violaciones, y ahora porque hay pena de muerte eso prácticamente no existe acá. Entonces esto lo que hizo es que las personas tuvieran más conciencia para cometer infracciones de tránsito, hacer estafas, corrupción, robos, y pues bueno, sí, llega un punto en que tú puedes perder hasta el acceso a la salud pública o en el colegio, y si tú necesitas meter tu hijo en un colegio privado es súper caro. Aquí un colegio puede costar $3,000, $4,000 mensuales el privado. Wow. En cambio, cuando tú eres un buen ciudadano tienes el acceso al colegio público. Y además, toma en cuenta algo muy importante que te quiero decir. Yo estoy en una ciudad donde hay 18 millones de habitantes en la ciudad y el estado tiene 80 millones de habitantes. Wow. Entonces, cuando vienen un montón de criminales y se instalan aquí porque hay mucha gente de dinero y empiezan a hacer cosas, también se llevan los puestos de colegio de tu hijo, se llevan los puestos del hospital, que a lo mejor tú tienes un problema del corazón y empiezan a llegar todas esas personas. Entonces, eso hace que, por ejemplo, haya más espacio en el hospital y en el colegio para personas que son buenos ciudadanos. Claro. Yo quiero rescatar dos cositas. La primera es que no crean todo lo que dice la social media, traten de investigar por cuenta propia y en la medida de lo posible pues vengan y vean con sus propios ojos. Sí. Y en segundo lugar quiero invitarlos no solamente a seguir a Giselle, sino si ustedes están interesados en invertir acá en China, en comprar productos, llevarlos a sus países, en venir a la Feria de Cantón e inclusive venir a hacer turismo, pues esta es la venezolana que los va a recibir acá. Yo estoy súper orgulloso, Giselle, de haberte conocido. Ay, de que literalmente seas orgullo venezolano en el mundo y estés dejando el nombre de nuestro país en alto, porque encontrarse venezolanas tan exitosas como tú, de verdad que hace que se me infle. Y si quieren saber un poco más de lo que hace Giselle, pueden ir a ver el video que hicimos de la Feria de Cantón, en donde explica a profundidad todos los servicios que ofrece ella y su empresa, y pues si están interesados contáctenla a ella o a Pinchili para conocer sus servicios, sus precios y cómo es toda la operación. Sobre importar desde China todos. Así es, así que bueno mis locos, hasta acá dejamos este video. No olviden suscribirse, dejar un buen like y sobre todo comentarnos qué les pareció, qué fue lo que más les sorprendió, y nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Haber entrevistado a Giselle nos dejó mucho más claro cómo es la vida en China. Sin embargo, quedamos con las ganas de poder hacerle algunas de estas mismas preguntas a un chino, saber si está de acuerdo con este sistema y su punto de vista acerca de la vida en el gigante de Asia. Es por eso que conocimos a Vinci, un joven chino que habla inglés, y en el próximo video seguiremos aprendiendo de cómo es vivir en este país, qué tan de acuerdo están sus habitantes con el sistema de gobierno, y tocaremos otros temas que solo un nativo podría respondernos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole a la campanita para que YouTube te avise apenas esté al aire.